Muy buenas tardes, ingeniero Santos Gutiérrez María Elena. Nosotros somos el equipo conformado por Bautista Cabrera Saritzugey, Domínguez Domínguez Adrián, Mazaba Deciano Verónica, Ortega Guillén Edgar Uriel y un servidor José Manuel Figueroa Hernández. A continuación le presentaremos la tabla de criterios en común y no comunes de la norma ISO 9001, la 14001, 45001 y la NOM 025. La ISO 9001 nos habla de un sistema de gestión de calidad. La ISO 14001 nos habla de gestión ambiental. La 45001 nos habla de la gestión de seguridad y salud. Con respecto a las NOM 025 nos habla de la igualdad y no discriminación. Esta norma es un poco independiente a las ISOs, ya que la NOM solamente se rige en la República Mexicana y las ISO son normas internacionales. Muy bien, procederemos con el primer punto, objetivo y campo de aplicación. En la tabla de criterios en común, la ISO 9001, 14001 y 45001 son normas aplicables a cualquier organización. En la tabla de criterios no comunes se encuentra la NOM 025, ya que es aplicable en los ámbitos de trabajo del sector político, sector público, privado y social. Esta norma se ve un poco limitada, como lo dije antes, porque solamente se rige en la República Mexicana, no como sus otras normas de competencia como son la ISO, que son normas internacionales. Como punto número 2 tenemos referencias normativas. En tablas de criterios en común, la ISO 9001 y la NOM 025 existen referencias normativas para su correcta aplicación y consulta. En cambio, la ISO 45001 y la 14001 no contienen referencias normativas. En el tercer punto tenemos términos y definiciones. En la tabla de criterios en común, la ISO 9001, la NOM 025, la ISO 14001 y la ISO 45001 contienen las definiciones necesarias para su correcta interpretación y aplicación. Se podría decir que todas estas normas tienen una cierta equivalencia, ya que ninguna presenta una desigualdad. Ok, de ahí seguimos con el 4.1, contexto de la organización. En la tabla de criterios en común se encuentra la ISO 9001, la 14001 y la 45001. Deben determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito. En cambio, la NOM 025 no contiene contexto de la organización. Como siguiente punto tenemos el 5.1, liderazgo y compromiso. En la tabla de criterios comunes se encuentran la ISO 9001, la 14001 y la 45001. Nos habla que la alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso aplicada en el área correspondiente, ya que estas son encargadas para un óptimo desarrollo dentro de cada una de las organizaciones. En la tabla de criterios no comunes se encuentra la NOM 025, la cual no contiene política de liderazgo y compromiso. El siguiente punto que tenemos es el 5.2, política. En la tabla de criterios comunes se encuentra la ISO 9001, la 14001 y la 45001, donde deben establecer, implementar y mantener su política de gestión, ya que para poder establecer tienes que mantener y siempre y cuando, obviamente, intermedio de esas dos, implementar tu plan de gestión, en este caso una política, para que se lleve de la mano continuamente y no se vaya perdiendo. En cambio, la NOM 025, esta norma no proporciona direcciones correctas para implementar y mantener las políticas necesarias que se requieren dentro de una organización.
El 5.3, roles, responsabilidades y autoridades de la organización, nos dice que en la tabla de criterios comunes se encuentra la ISO 9001, la 14001 y la 45001, las cuales deben asignar y comunicar los roles pertinentes dentro de la organización por parte de la alta dirección. En cambio, la NOM 025 no concede la comunicación y responsabilidad dentro de la organización por parte de los roles, todo lo contrario a los criterios comunes de las ISOs 9001, 14001 y 45001, las cuales sí tienen que tener un representante responsable dentro de cada una de sus organizaciones. Tenemos el siguiente punto, que es el 6.2, objetivo y planificación para lograrlos. En la tabla de criterios comunes se encuentra la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001, donde la organización debe establecer objetivos para sus funciones y niveles pertinentes para mejorar continuamente sus funciones. Este, este punto está para mantener esa organización en un nivel óptimo y no decaer en cuanto a deficiencia. En el punto número 6.2 de objetivos y planificación para lograrlos, en la tabla de criterios no comunes, la NOM 025 dice que la norma no menciona que la organización debe conservar la documentación pertinente. En el punto número 7.1 de recursos, en la tabla de criterios comunes se encuentra la ISO 9001, la 14001 y la 45001, donde las organizaciones deben proporcionar los recursos necesarios para un mejor control, dado que pues cada organización debe contar con sus recursos. En caso contrario, su nivel de desarrollo será pues no tan eficiente como se espera en cada una de las organizaciones, ya que sabemos que los recursos son un punto fundamental para poder en práctica todas dichas actividades. La NOM 025 no cuenta con sus recursos, ya que dentro de cada de las organizaciones uno puede implementar la norma con sus simples acciones. Y 7.2, competencia. En el cuadro de comunes se encuentra la ISO 9001, la 14001 y la 45001, donde deben determinar las competencias necesarias de las personas que realizan trabajo dentro del control de la organización para poder tener un mejor manejo de cada proyecto. Se tiene que tener en cuenta el avance de cada uno de los responsables dentro de sus organizaciones. En los criterios no comunes, la NOM 025 nos dice que no determina la competencia necesaria en sus trabajadores que afectan su desempeño. Esto para no discriminación y tener una igualdad dentro de cada área de la organización. Ahora vamos a hablar del 6.2, que se refiere a los objetivos y planificación para lograrlos. Bien, las normas que tienen coincidencia en este punto son la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, este punto se refiere a que las organizaciones deben establecer objetivos para sus funciones y niveles pertinentes. ¿Para qué? Pues para mejorar continuamente sus funciones. El 7.1 se refiere a los recursos. Las normas que tienen coincidencia en este punto son la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001, en el cual se estipula que las organizaciones deben proporcionar los recursos necesarios para un mejor control. Ahora vamos a hablar del 7.2, que es competencia. Bien, en este punto las normas que tienen coincidencia son la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, este punto se refiere a que las empresas deben determinar las competencias necesarias de las personas que realizan trabajos dentro del control de la organización. Y bien, continuando, el 7.3 se refiere a la toma de conciencia. Bien, las normas que tienen coincidencia
En este punto son la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. Este punto se refiere a que la organización debe sensibilizar a sus trabajadores en materia de política, ambiente y gestión de calidad. El 7.4, que es comunicación, este punto lo comparten la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. ¿A qué se refiere? A que las empresas deben establecer e implementar procesos necesarios para las comunicaciones, así como su documentación. De ahí tenemos el 7.4.2, que es comunicación interna. Bien, en este punto, las normas que tienen coincidencia son la 14001 y la 45001. Este punto se refiere a que la organización debe notificar internacionalmente y de manera interna la información de diversos niveles, incluyendo cambios en el sistema. Ahora el 7.4.3, que es comunicación externa. Bien, las normas que tienen coincidencia en este punto son la ISO 14001 y la ISO 45001, que se refiere a que las organizaciones deben asegurar y comunicar la información externa para su sistema de procesos y organizaciones. De ahí tenemos el 8.1, que es planificación y control operacional. Este punto lo comparten la ISO 9001 y la ISO 14001. Y este punto se refiere a que las organizaciones deben mantener informaciones documentadas en medidas necesarias para tener la confianza en el proceso que se lleve al sistema. Ahora el 7.4.3, que es comunicación externa. Bien, las normas que tienen coincidencia en este punto son la ISO 14001 y la ISO 45001, que se refiere a que las organizaciones deben asegurar y comunicar la información externa para su sistema de procesos y organizaciones. De ahí tenemos el 8.1, que es planificación y control operacional. Este punto lo comparten la ISO 9001 y la ISO 14001. Y este punto se refiere a que las organizaciones deben mantener informaciones documentadas en medidas necesarias para tener la confianza en el proceso que se lleve a cabo. Tenemos el 8.2, que es preparación y respuesta ante emergencias. Este punto lo comparten la ISO 14001 y la ISO 45001, que se refiere a que la norma como tal menciona que las organizaciones deben implementar procesos necesarios para responder a situaciones potencialmente de emergencia. El 9.2.1 es auditoría interna. Este punto lo comparten la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. Se refiere a que estas normas deben proveer información de los sistemas de gestión. Después tenemos el 9.3, que es revisión por la dirección. Este punto lo comparten la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. ¿A qué se refiere? Se refiere a que deben revisar los estados de acciones previamente, sus cambios en cuestiones internas y externas y los grados en los que se cumple cada organización. Tenemos después el 9.3, que es revisión por la dirección. Bueno, en este punto, las normas que tienen coincidencia son la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001, que se refiere a que deben revisar los estados de acciones previamente, sus cambios en cuestiones internas y externas y los grados con los que se cumple cada organización. El punto número 10, que es mejora y generalidades, este punto lo comparten la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. ¿A qué se refiere? A que las empresas deben aclarar las oportunidades que tienen de mejorar sus servicios y así ejecutar acciones requeridas para alcanzar un resultado pronosticado. Y finalmente tenemos la mejora continua, que es el punto 10.3. Este punto lo comparten la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. ¿A qué se refiere? Bueno, en este punto los sistemas se deben ajustar continuamente a mejorar, estimular la cultura, participación de resultados relativos y conservar información adecuada a cada organización. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, esperando que esta exposición haya sido de su agrado y que se hayan podido cubrir todas las dudas que existieran. Muchas gracias.